que se caracterizan por algo en particular que es depósito. Depósito que generalmente es extracelular. Julie no ha salido, ¿no, Merced? Bueno, sí, no hay ningún problema. Yo le digo que su merced vino. Bueno, claro que sí. Gracias. Un depósito principalmente extracelular de material proteico, un material proteico que es de origen biológico. ¿Sí? Un tipo de proteína que es insoluble, que no se puede degradar, ¿se me entiende? Que es, en algunos casos, o un componente anormal, una proteína anómala, o en otros casos es la cantidad exagerada de una proteína de tipo normal, pero que se produce en tal cantidad que no se puede degradar con la misma velocidad. Entonces, se asocia a depósitos de fenómeno. En otras ocasiones, a depósitos extracelulares, otras formas de amiloidosis implican la producción y acúmulo de ese tipo de sustancias dentro de una célula, lo que lo convierte en depósito intracelular de sustancias, aunque esto es mucho más raro, mucho menos común y se sobrepone con otros tipos de enfermedades de depósito de proteínas. ¿Listo? Bien, ¿qué tienen en común? Que esas sustancias proteicas son formas principalmente piensen ustedes que es como colágeno, pero es que no es, ¿cómo lo explico yo? Son formas de proteína que tienen en común unas características fisicoquímicas y una de ellas es la refracción a la luz, ¿sí? A esas proteínas se les denomina amiloide, ¿sí? Yo sé que el término amiloide lo relaciona uno con almidones, no tiene nada que ver con carbohidratos, vuelvo y les digo, ese es un término especulativo, descriptivo, pero no tiene nada que ver con carbohidratos. Antes se pensaba que eran carbohidratos, pero obviamente ya se sabe que no. Y entonces, ¿qué hacen estas proteínas extracelulares en los tejidos? Producen atrofia por compresión y terminan destruyendo el órgano en el cual ellas pues, se acumulan. Van destruyendo las células del órgano, induciendo atrofia y falla funcional del órgano con el tiempo. Es una enfermedad crónica. Las amiloidosis no son enfermedades agudas. Entonces, como les decía, es un conjunto de enfermedades y de hecho suman como unas 18 entidades que se caracterizan en algún momento de su evolución por la capacidad de producir estas proteínas anormales y acumularlas en los tejidos. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la amiloidosis o las enfermedades amiloidóticas, pues, pueden ser sistémicas, que son las amiloidosis a las que uno les presta atención, a las que uno les presta atención y uno explica en clase, en las cuales ese depósito de amiloide ese amiloide, perdón, se deposita en múltiples órganos al mismo tiempo. Y ustedes entenderán, la falla que se produce es multiorgánica, pero no es aguda, como pasa en el shock, sino es crónica. Los órganos se van atrofiando y se van dañando poco a poco, unos más rápidos que otros, y generalmente el daño de algunos de esos órganos, que suele ser irreversible, es el que conduce a la muerte, depende del órgano. Y también existen las amiloidosis localizadas, que lo que hacen es precisamente ensañarse con algún órgano en particular, respetando los otros, pero obviamente comprometiendo ese órgano. La gran mayoría de amiloidosis, como fenómenos individuales, son de tipo localizado, médula ósea, en el corazón, por ejemplo, lo que sea, en el riñón. Y por el contrario, las sistémicas, que son las que uno les presta atención, cogen cualquier órgano. En general. Amiloidosis sistémicas, y son las que yo explico en clase, damos la clase, son la complicación a su vez de dos enfermedades que pueden producir ese amiloide. O sea, no es que la enfermedad sea amiloidosis, sino que la amiloidosis es una consecuencia de esos fenómenos. Primer fenómeno y por excelencia, la denominada amiloidosis sistémica de tipo primario. Y está la de tipo secundario. Pero ambas son sistémicas. ¿Listo? La amiloidosis primaria es la que se presenta en los pacientes que tienen las denominadas discrasias o alteraciones de las células plasmáticas, que son un conjunto de enfermedades que se caracterizan por una proliferación controlada en algunos casos, no controlada en otros, de plasmocitos funcionales que liberan grandes cantidades de proteínas, de inmunoglobulinas, algunas de ellas anómalas, otras normales. Y las discrasias de células plasmáticas, a su vez, no es una sola enfermedad. Aquí entran, por ejemplo, los mielomas,
que es la displasia de células plasmáticas más importante de todas, porque es la neoplasia maligna de los plasmocitos, ¿sí? Y es la principal entidad relacionada con amiloidosis sistémica de tipo primario, el mieloma múltiple. Esa enfermedad sí la van a ver ustedes conmigo cuando estén en medicina interna. ¿Listo? Que es la neoplasia maligna de los plasmocitos. Está la plasmocitosis sistémica, el mieloma múltiple, el plasmocitoma solitario, la macroglobulinemia de Waldenstone. Hay cualquier cantidad de enfermedades fastidiosas, pero que pueden en algún momento hacer amiloidosis. Pero lo más importante, vuelvo y le repito, es el mieloma múltiple. Entonces, en el mieloma, el plasmocito neoplásico produce grandes cantidades de sustancias semejantes a las inmunoglobulinas que se liberan a la sangre y cambian sus características séricas. Y eso se puede medir haciendo electroforesis de proteínas en el plasma y detectando picos o elevaciones de esas proteínas anormales, ¿sí? Cadenas alfa y lambda, pero no importa. Parte de esas proteínas se pueden filtrar a los tejidos y producir ese fenómeno de depósito que les mencionaba previamente, como pues entidad de depósito que es la amiloidosis. ¿Listo? Algunas de esas proteínas, como la de Benz-Jones, en el caso del mieloma, pueden ir al riñón y tapar al riñón. O sea, no producir amiloidosis renal, sino tapar los túbulos renales y el paciente hace una falla renal. O sea, digamos que el mieloma múltiple puede hacer muchas cosas, porque es un cáncer y aparte de todo que produce amiloidosis. ¿Esa parte les queda clara? ¿Esa primera parte? Cierto. Yo insisto que no sé por qué estamos haciendo esto, porque no va a preguntar, pero a la orden. La amiloidosis secundaria, que es de hecho mucho más común, es un tipo de... las amiloidosis no son frecuentes, pero entre estas dos, la que es más común, la secundaria, es la amiloidosis que se produce en el trasfondo de lo que se conoce como respuesta inflamatoria sistémica y CIRS, pero crónico. No el CIRS de enfermedades agudas, que la IL-1, la IL-6, la sepsis, no. Piensen en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, como por ejemplo la tuberculosis, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, principalmente estas dos, aunque hay muchas más, en las cuales el paciente está en un estado de inflamación constante, inflamación sistémica constante, donde se producen, por ejemplo, esos mediadores de la inflamación, pero no se producen en picos, en grandes cantidades, y el paciente no hace ni taquicardia ni esas cosas, sino que se producen de manera elevada, pero nunca bajan. Y aquí hay uno muy harto que es la IL-6. La IL-6 en inflamación sistémica, ¿qué es lo que hace? Va al hígado y favorece la producción de proteínas plasmáticas, que el fibrinógeno, que la PCR, listo. Pero hay uno en particular en los del entorno crónico que se denomina la proteína férica asociada al amiloide, ¿sí? Se la puede medir en sangre, es como una prima hermana de la proteína C reactiva, prima hermana. Pues esta molécula en particular, en estos estados inflamatorios crónicos donde se produce de manera elevada y constante, permanente, nunca baja, es la que se filtra a los tejidos de los múltiples órganos y actúa como un amiloide, produciendo la atrofia por compresión y el daño sistémico de los órganos uno por uno. Renal, que puede tener amiloidosis de médula ósea, el paciente le hace una falla de médula ósea, puede tener la hepática. O sea, yo de hecho les muestro una autopsia de amiloidosis que hice cuando era residente y los cambios son brutales. Es una enfermedad muy mal agradecida. Y ocurre en pacientes con TBC crónica, con enfermedades autoinmunes crónicas que pues se tratan, pero su tratamiento no es 100% efectivo. Entonces, es una complicación a considerar. Amiloidosis localizadas, por ejemplo, Doctor, ¿sí? no sé, pues tú dijiste que no iba a aparecer amiloidosis y hay unas preguntas en el chat. A mí me parecería, digamos, justo. Es que eso eh, les estoy diciendo, se lo repito por segunda vez, con esta la tercera. Son 2 horas de entonces, no video. sé si Si quieren que mejor, hablemos del clima, hablamos del clima. Es el tiempo de ustedes. sí, mejor enfaticemos en las preguntas del chat, como podría ser eh, explicar las diferencias entre infarto rojo e infarto Ok, blanco. es que eso es más práctico. Igual ustedes, si no ven amiloidosis ahora, no la van a ver con nadie más, pero es que la amiloidosis es rara. Termino 30 segundos este concepto porque literalmente ya lo empecé y hablamos del chat. Y acuérdense, en el chat, yo no estoy viendo el chat,
transcríbame las preguntas, mira, una pregunta de tal cosa, otra pregunta de tal cosa, o si no, esas preguntas las voy a ignorar porque no estoy viendo pantalla en este momento, salvo el PowerPoint que estoy dibujando. ¿Listo? Termino con esto y en 20 segundos me dicen cuáles son las preguntas del chat. Alzheimer, amiloide alfa beta en ciertas neuronas. Fiebre mediterránea familiar también produce amiloidosis, que se concentra principalmente en médula ósea. ¿Sí me hago entender? Las amiloidosis localizadas es la cantidad mayor, menos frecuente, de enfermedades que pueden producir depósito de amiloide en un solo órgano. Son enfermedades incurables. Afortunadamente no son comunes y son diagnósticos diferenciales. Listo, amiloidosis, aunque no sé por qué estamos en esto. Ahora sí, lo que tengan en el chat que quieran evaluar, a sus órdenes. Doc, yo tengo una duda respecto a shock. O sea, Ay, bueno, gracias. uno, son claras las fases y dos, la diferencia entre inicial y verdadera. Ok, Doc, entonces, shock. Inicial y verdadero. El shock puede ser un estado emocional. Ojo que yo sé que esto no tiene nada que ver con fenómenos hemodinámicos, pero sí es un término que se utiliza en medicina clínica. Y ese shock inicial corresponde precisamente a un shock de tipo emocional, que es de hecho una liberación de sustancias químicas, catecolaminas principalmente, generalmente frente a un estímulo que puede ser, pues como les decía, emocional o incluso doloroso, que puede producir un trastorno vascular que se parece al shock, produce una hipotensión transitoria, pero no degenera no degenera en la, ¿cómo se llama? En el daño de los órganos. En el shock inicial, por ejemplo, una noticia muy intensa, el shock producido por dolor, que ustedes han escuchado, que no en películas, sino en la vida real, que la gente del dolor se desmaya, ¿sí? Es una respuesta transitoria. Se produce por vasodilatación, igual que el shock normal, eso lo comparte con el shock hemodinámico, pero dura muy poco tiempo. En algunos casos, de hecho, en algunos casos no, de hecho hay pérdida de la conciencia por hipoperfusión cerebral, pero es transitoria, transitoria. Piensen incluso que la hipotensión postural de alguna manera se podría comportar como una suerte de shock inicial también. ¿Saben lo que es la hipotensión postural? Piensen en una persona que lleva sentada o acostada mucho tiempo y se levanta súbitamente, se levanta muy rápido y siente como que se le van las luces, como que se marea y la persona tiene que quedarse quieta, apoyarse contra algo y ya después se recupera. Algunos de ellos se levantan y se desmaya. Eso también es una forma de shock inicial. No dura unos pocos segundos, porque el control vasomotor se recupera inmediatamente. Ese shock inicial se le denomina falso shock, y ese shock no avanza, no tiene fases, no tiene nada que ver con el shock hemodinámico tal cual como lo estudiamos. Eso primero lo tiene que quedar claro. El shock secundario es el shock que vimos en clase y es el shock que se relaciona con generalmente la complicación de enfermedades, otros fenómenos hemodinámicos, otras enfermedades que en principio no son graves, pero que van escalando en importancia hasta que comprometen los tres componentes más importantes de la hemodinámica, que si ustedes recuerdan, ¿son cuáles? Uno, el corazón. Para ser más preciso, la función cardíaca, la capacidad del corazón de bombear sangre. Una enfermedad que se meta con esa capacidad del corazón de bombear sangre va a producir shock. El segundo, la bolemia, que es una enfermedad o un trastorno que pueda disminuir de manera significativa la cantidad de sangre que circula en el paciente. ¿Sí? La bolemia total, que tiene 5 litros de sangre, 6 litros de sangre, pero es que no solamente que usted tenga los 6 litros de sangre, obviamente tiene que asegurarse de que esos 6 litros estén dando vueltas de manera efectiva por todo el cuerpo. Y recuerden que la bolemia del ser humano está distribuida en el árbol arterial, como el 40%, en el árbol venoso, el 60%, ¿sí? Y el árbol venoso también, que incluye tanto las venas como la circulación esplácnica. La sangre que está, por ejemplo, en la porta, la sangre que está en los intestinos y la sangre que eventualmente está secuestrada, ¿en dónde?
en órganos parenquimatosos, órganos sólidos, pero muy bien vascularizados, como el hígado y el vaso. Cuando ustedes vieron hemodinamia, ¿les enseñaron esto? ¿Les explicaron esto? Es que no van a entender shock si no parten de ahí. Y yo esto no lo pude decir en clase porque en teoría es un prerequisito y ya lo manejaban. ¿Esto se los explicaron? Sí, señor. Perfecto, listo. En condiciones normales, la volemia con la que uno trabaja no es el 100% de la volemia porque en algún momento parte de esa sangre va a estar en miembros inferiores intentando subir. Parte de esa sangre va a estar en el hígado, parte de esa sangre va a estar en el vaso. ¿Sí? Y situaciones de estrés, como ocurre en, el shock, en las primeras etapas del shock, lo que van a hacer es coger este compartimiento no funcional y mandar esa sangre a circulación a lo que llamaríamos volemia efectiva o el volumen circulante efectivo, que es el que realmente se mueve, oxigena y va a los tejidos. ¿Listo? Entonces, cualquier trastorno de la volemia normal va a producir shock. Por orden lógico, ¿cuál sería el tercer trastorno que puede producir shock? Que no son ni el corazón, ni la volemia, ni la sangre. Y es la razón por la que yo comencé a hablar de fenómenos hemodinámicos diciendo que la hemodinamia normal eran tres componentes: corazón, sangre y vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos, ¿qué puede producir shock? Las hemorragias. No, porque cuando usted tiene una hemorragia, ¿qué pierde? Ah, sangre. Tiene control vasomotor. Pero y suelos, vasodilatación o vasoconstricción parte de una base, y es que el vaso está semicontraído. ¿Sí? Cuando se relaja completamente está vasodilatado. Cuando se contrae completamente hace vasoconstricción. ¿Sí me hago entender? El tono vascular en reposo. Hay cosas que lo alteran, pero lo hacen de manera transitoria, como por ejemplo en el shock inicial. ¿Sí? Se liberan sustancias, los vasos se dilatan momentáneamente, no hay buena percusión cerebral, la persona se desmaya y se recupera diciendo qué pasó, porque el tono, el control vasomotor se recupera. En el shock secundario, las enfermedades favorecen que se pierda el control vasomotor. ¿Listo? Entonces, cualquiera de esos tres fenómenos va a producir shock y ahí se derivan distintas enfermedades a su vez que terminan en esto. Si ustedes se dieron cuenta, la clasificación del shock es principalmente etiológica. Enfermedades que afecten tanto la función cardíaca como el volumen circulante efectivo, ¿sí? O qué tanta sangre hay, o la capacidad del vaso de regular su contracción. Y ahí están el shock de tipo cardiogénico, que el shock de tipo hipovolémico, y los otros tipos de shock, el séptico, el anafiláctico, el neurogénico, se meten con el control vasomotor. O sea, esta es como una clasificación fisiopatológica. Pero si lo entienden, más o menos se van por ahí. ¿Por qué la aclaración? Porque el shock comienza con un fenómeno inicial, como un fenómeno donde comienzan los daños y va progresando en el tiempo. Y la progresión se da según la capacidad del cuerpo, obviamente, de tratar los cambios y la efectividad del tratamiento médico. O sea, la primera fase del shock, de hecho, y aquí ya hablamos de shock como fenómeno fisiopatológico, ni siquiera se trata, porque el tratamiento lo está haciendo el cuerpo mismo. ¿Sí me hago entender, Doc? Entonces, viene de la siguiente manera: shock leve, compensado o de tipo reversible. Es la fase inicial del shock donde el corazón recién comienza a fallar y hay hipotensión y hay disminución de la perfusión tisular, que se empezó a perder volemia, se pierde poquita, o que los vasos comienzan a dilatarse y les cuesta trabajo contraerse. Ese shock, ¿qué lo caracteriza? Hipotensión en principio, pero es la hipotensión sin ese resultado desagradable de la hipoperfusión tisular. Por eso se considera que es la primera fase fisiopatológica del shock secundario. ¿Sí? Y entonces, métanle lógica, ¿qué hace el cuerpo
para mejorar la función cardíaca, porque él no discrimina la causa, es cuando libera cuando él, ¿qué? Cuando él desencadena los mecanismos de regulación, él no se concentra con algo más que con lo demás, no. Él pone el corazón a trabajar, la bolemia a subir y los vasos a contraerse. ¿Cómo se logra eso? Yo se los expliqué en clase. Aquí se La lo ponen vaso, ustedes. la renina. Correcto. Sistema, renina, angiotensina, aldosterona. E incluso se libera hormona antidiurética que también se llama vasopresina, que son en este escenario hormonas de estrés. ¿Para qué sirve el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Es un sistema, digamos, que se desencadena rápidamente, que favorece el control vasomotor, que produce hipertensión, ¿cierto? Y también favorece la recuperación de la volemia, recuperando agua del plasma. O sea, si tengo una volemia menor, pues recupero agua del filtrado renal y la mando a los vasos para que la cantidad de sangre, aunque diluida, sea mayor. Porque se requiere, obviamente, para que la sangre circule adecuadamente, tiene que tener un flujo constante y una cantidad adecuada. ¿Sí me hago entender? Entonces, sistema de angiotensina aldosterona le pega a la volemia y le pega al control vasomotor. No se mete con el corazón. ¿Qué otra cosa? Profe, una pregunta, pero digamos, lo que ayuda en sí a activar ese centro vasomotor es la estimulación es la baja volemia, ¿sí? Correcto. Cuando usted tiene hipoperfusión renal por cualquier causa, y no solo hipoperfusión renal, hipoperfusión sistémica, los vasos, recuerde que tienen unos sensores de presión que se llaman vasoreceptores. Están presentes en las arterias elásticas, en sitios donde hay gran flujo de sangre, y se activan cuando ese flujo de sangre baja. Callado aórtico, arterias renales, la bifurcación de las ilíacas, son sitios donde se sensa la presión y cuando hay caídas de presión se dispara, se puede dar una respuesta adrenérgica. Y la respuesta adrenérgica mediada por catecolaminas, que es lo que hace. Porque acuérdense que esos vasoreceptores están al lado del sistema nervioso simpático, en las células ganglionares que liberan, al igual que la corteza, que la médula suprarrenal, liberan adrenalina y noradrenalina. ¿Qué es lo que hace la noradrenalina y la adrenalina en el árbol vascular? Vasoconstricción. Toda la vida, o sea, trabajan en el control vasomotor, pero algo muy importante, trabajan en el corazón, aumentan la fuerza de contracción, lo que se conoce como inotropismo positivo, el corazón se contrae más duro para no dejar tanto remanente, para que no quede un remanente ventricular y para aumentar el gasto cardíaco, mejorando la perfusión de los órganos y con más fuerza. ¿Qué es lo segundo que hace? Aumenta la tasa cardíaca, o sea, no solamente el corazón se contrae más rápido, sino lo hace con más fuerza. Y eso, obviamente, eleva el flujo circulatorio, incluso eleva la presión arterial y trabaja directamente aquí. Reina angiotensina aldosterona también inhibe la diuresis y evita en lo posible, pues que obviamente el agua del plasma se pierda por orina. ¿Listo? Entonces, Doctor, a mí, duda, en hemorragia, o sea, por ejemplo, tú hablabas de un porcentaje que ya se consideraba shock. ¿Qué número era? pues quedó, mire, usted con pérdida del 10% de su volemia, usted ya comienza a hacer cambios propios de un shock leve. Cuando se pierde 500 centímetros cúbicos de sangre donando, y acá está la otra, usted le da sed, ¿cierto? Hay personas que donando, perdiendo 500 cc de sangre, la piel se pone pálida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente la sed lo que pretende es recuperar del ambiente mayor cantidad de agua para que vaya al plasma cuando se absorba. Que la piel se ponga pálida no es tanto por la pérdida masiva de sangre. Cuando usted pierde 500 cc de sangre, usted no se va a morir por eso. Pero, ¿se acuerdan que la sangre estaba secuestrada en ciertos órganos? Pues el flujo sanguíneo se redistribuye. Eso también se da por acción de catecolamínica. Entonces, la sangre que va para los intestinos, ese flujo de sangre en los intestinos disminuye y la sangre que está secuestrada en otras partes comienza a moverse y se mete al volumen circulante efectivo. ¿Listo? La sangre que está en la dermis, como no se necesita, se cierran las metaarteriolas y esa sangre que debería llegar a la piel
vuelve otra vez al sistema para irse a órganos importantes, o sea, hay una redistribución del flujo. Todo esto es una respuesta humoral. Usted hasta este momento o está en el sitio donde presentó el problema o la están trasladando a una ambulancia y usted ni siquiera está canalizado. O sea, la primera parte del manejo del shock ya la hace el cuerpo y ataca estas tres cosas: función cardíaca, volemia efectiva y el control vasomotor. ¿Qué es lo que pasa cuando ese sistema falla? Que ya obviamente lo que caracteriza a la fase que ya es el shock, término moderado no es bueno utilizarlo, ese shock descompensado, el shock descompensado o eventualmente también se le llama reversible, porque si usted trata la enfermedad inicial, los cambios revierten, pero como ya el paciente y todos los órganos del cuerpo entraron en hipoxia, están mal perfundidos, esos tejidos comienzan a sufrir. Y en principio el cambio más importante ahí es la acidosis intracelular, porque la mayoría de las células pasan a ciclos anaeróbicos, producen energía, favorecen que obviamente el tejido siga trabajando, pero pagando un precio y es la acumulación de lactato en el citoplasma. Y no solamente en el citoplasma, también en la sangre, y el paciente comienza a hacer acidosis leve. Y la acidosis altera muchos procesos metabólicos y comienza también, ella por sí sola, puede lesionar los órganos. Y aquí también comienzan a aparecer indicios propios de la hipoperfusión de los órganos. Comienza a aparecer, por ejemplo, isquemia de la mucosa gástrica, disfunciones muy leves, que son susceptibles de revertir, obviamente, sí, todo mejora. ¿Qué pasa si aún así no se puede corregir la causa? Pues vendríamos a la tercera etapa del shock, que es la que es el shock, que se le llama severo, término mal utilizado, descompensado, no, perdón, irreversible, también se le llama. Porque aquí, sin importar si usted mejora la función cardíaca, la volemia o los vasos, ya está peleando con los efectos de la acidosis y de la hipoxia en los tejidos. Y los órganos comienzan a fallar uno por uno, uno por uno. Es difícil revertir esos cambios. O sea, el corazón comienza a sufrir, el sistema respiratorio hace una cosa denominada síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, comienza a sufrir, la médula comienza a sufrir, o sea, todos los órganos comienzan a dañarse poco a poco y aquí viene el concepto denominado falla multiorgánica, donde usted ya tiene que lidiar con el daño órgano por órgano y este es un paciente que está en la UCI. Y entonces, si tiene falla renal, lo están dializando. Si tiene una función cardíaca disminuida, le están colocando inotrópicos positivos, como por ejemplo la dopamina. ¿Se van a entender? Dopamina y dobutamina, que son medicamentos de UCI. Pero aquí ya se entra perdiendo porque el paciente ya puede tener deterioro tisular irreversible. Por ejemplo, piensen en una encefalopatía hipóxico-isquémica. Un cerebro que no perfunde es un cerebro que se puede morir y de hecho puede ocurrir una isquemia cerebral global. Y el paciente puede que recupere sus otras funciones, pero quede vegetativo. ¿Sí me hago entender? El shock es algo que comienza como algo muy pequeño. El cuerpo mismo intenta, obviamente, contrarrestar, pero llevado a extremo ya deja consecuencias. Aquí intento explicarlo y termino siendo de pronto, espero que no algo más confuso. No sé si ustedes habrán entendido. Doc, una duda. En la parte de irreversible, ¿por qué se dice que hay una vasodilatación progresiva? O sea, simplemente ya las arterias de las venas ya no tienen la fuerza. ¿Cómo sería? Por dicho, ellas dejan de responder. Eso se llama una vasodilatación refractaria. O sea, ya usted coge a esos pacientes y les coloca adrenalina, les coloca la dopamina. Todos estos medicamentos que se sabe de entrada son vasopresores, pero que llegan al endotelio y ya pierden su eficiencia farmacológica, o sea, ya el endotelio no se contrae. Y si el endotelio no se contrae, pues las capas medias del vaso que van a hacer expandirse. Y el vaso se va a dilatar de manera irreversible. Además, porque también priman la acción de elementos vasodilatadores como el óxido nítrico. ¿Sí me hago entender? Es una vasodilatación refractaria. Y eso suele ocurrir, de hecho, como parte de la falla multiorgánica, el componente vascular de la falla multiorgánica es la vasodilatación sostenida, algo particularmente importante en shock séptico. ¿Esa era la pregunta? Sí, Doc. También Vale. tengo otra.
Es más que todo respecto a la... espérate, respecto a las embolias, es que habían varias clasificaciones, entonces había una grasa, gaseosa, de líquido Ah, sí. amniótico. Bueno, pero eso es otra historia, mire, doc. En embolia, recuerden la definición. No la voy a repetir aquí, están sus guías, en los audios. Disculpen las groserías de los audios, no importa. La definición de embolia, la embolia es un fenómeno hemodinámico, ¿sí? Que se puede clasificar según el tipo de sustancia que emboliza. Pero en últimas, la embolia, el fenómeno es el mismo. Una embolia es igual, en teoría, si es un cuerpo extraño, así es de un trombo. Pero ¿por qué las embolias sí se pueden de pronto catalogar según el tipo de sustancia que embolice? Porque las sustancias se comportan como sólidos, las sustancias se comportan como coloides. O eventualmente, pues las embolias líquidas son una tontería. ¿Por qué? Porque el embolismo de líquido amniótico lo que hace es producir eh, trombosis múltiples. ¿Sí? O sea, aquí el fenómeno, o sea, una sustancia intangible, como echarle agua al agua, no puede embolizar. Pero lo que hace esa sustancia del líquido amniótico es activar la cascada de la coagulación en múltiples puntos. Así que es una embolia que no es una embolia. Eso no se lo expliqué en clase para no confundirlos, pero desde el punto de vista más puro de la fisiopatología, el embolismo del líquido amniótico no es un fenómeno embólico porque los trombos no se producen en un órgano y viajan al otro lado, no. Se activa la cascada de la coagulación en los órganos importantes y ahí comienzan a aparecer trombos in situ, pero en ningún momento ninguno ha migrado. Y la definición de embolia dice que tiene que haber movimiento de una sustancia. Entonces, embolismos líquidos, eso sí como que me lo empacan, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa con los sólidos? Los sólidos van a obstruir. Sólidos, que son trombos, sólidos, que son cuerpos extraños, sólidos, que sería, por ejemplo, grasa, llamémoslo grasa o lípidos duros, como por ejemplo núcleos de placas de ateroma o el mismo, o la misma qué, o la misma, carajo, médula ósea. Donde sea que lleguen, uno o varios tapan la circulación. ¿Listo? ¿Qué pasa con lo que podríamos denominar coloides? Yo sé que dijimos gaseosos y esas cosas. Recuerde que hay sustancias de la materia o formas de la materia. El coloide no es un sólido ni es un líquido. Puede cambiar de forma, puede fragmentarse, puede volverse a unir. De hecho, cuando hablo de coloides, hablo principalmente de lípidos, como no, pero algo que no les dije en clase, no quería confundirlos tampoco, y que estamos viendo ahora son los biomateriales. Cuando se hace lipoescultura y que el ácido hialurónico y esas cosas, si por ejemplo lo aplican mal y ese tipo de material viscoso, gelatinoso, termina en los vasos sanguíneos, se puede comportar como un coloide. Entonces, llamémoslo así, biomateriales. Y un comportamiento semejante al de los coloides, sin ser un coloide, es el gas. Por eso aquí sí lo meto. Entonces, ¿qué tienen en común estas sustancias? Que son gelatinosas o las burbujas de gas, que se pueden formar o aparecen en el árbol circulatorio como una partícula grande y se pueden fragmentar. O sea, no tienen consistencia. Esto se puede convertir en esto. Y cuando esto se convierte en esto, puede llegar a atravesar el pulmón, en cuyo caso la embolia no va a terminar en los pulmones. Atraviesa el pulmón, llega al corazón izquierdo y se puede ir por árbol arterial a donde él quiera. ¿Por qué? Porque esto se puede comportar como una sola sustancia sólida y llegar al pulmón. Perfecto. Se puede fragmentar, pasar por los capilares y atravesar el pulmón, que es como una suerte de filtro para los émbolos, y producir daño en múltiples órganos, o incluso, estando así como disgregado, pueden coalescer y pueden unirse de nuevo, dando origen a otra vez a una sustancia grande y completamente oclusiva. ¿Sí me hago entender? El comportamiento de estas moléculas les permite fragmentarse y volver a unirse, saltándose los puntos anatómicos que podrían ser un filtro, como por ejemplo, y más importante, los pulmones. Por eso intenté explicarlo de esa manera. Burbujas de gas y estas dos cosas, lípidos, pero lípidos parcialmente emulsionados y biomateriales. ¿Entienden la diferencia?
¿sí o no? Los coloides simplemente, o sea, se pueden fraccionar y es lo que pues, Sí, o sea, se pueden fragmentar e incluso fragmentados después se pueden volver a unir. Por eso el comportamiento clínico de las embolias causadas por estas sustancias puede ser un tanto impredecible, porque no tienen por qué terminar estrictamente en el pulmón. Pueden saltarse el pulmón y el paciente les hace las embolias en otro lado. Siempre es bueno preguntarse, si es un sólido, usted sabe dónde comienza y dónde va a terminar. Pero si es un coloide, el comportamiento puede ser atípico o paradójico. Esa era su pregunta. sí, pero pues más allá de eso quería preguntar era pues precisamente si tienen esta propiedad de desintegrarse y volverse a unir, ¿por Ajá. qué se generan embolias de este tipo? Si se supone que pues en cierto punto podría llegarse a degradar. No. Fragmentarse no es degradar. Degradar es que desaparezcan de la sangre. No, simplemente se fragmentan. Piense en una burbuja de aire en el agua, ¿sí? Una muy grande, que usted la mueve con la mano, se convierte en muchas burbujas pequeñas que pueden volver a unirse, ¿cierto? Pero las burbujas siguen estando ahí. Es que una cosa es fragmentarse y otra es degradarse. Si se pudieran degradar, desaparecerían del árbol vascular como un fenómeno embólico. Y algunas de esas burbujas el cuerpo las reabsorbe, por ejemplo, como pasan los embolismos aéreos, ¿sí? Los de la enfermedad por decompresión. Algunas burbujas pequeñas sí pueden desaparecer de la circulación, pero las grandes no. Con lípidos pasa lo mismo. Pueden llegar al hígado y el hígado los saca de circulación si son muy pequeños. No van pegados a las lipoproteínas, pero el hígado los puede coger. Depende eventualmente de la sustancia y su cantidad. ¿Esa es la pregunta? Sí, y una duda, o sea, me causó curiosidad porque había un ejemplo que era que en la grasa, por ejemplo, era por fractura de los huesos largos. Sí, claro. Eso. Ah, ¿por qué? Pues fácil. Remítase a la anatomía normal. Los huesos, sobre todo los largos, tienen una cortical que es hueso puro. Pero ¿qué hay dentro de la cortical? La denominada, la denominada médula del hueso, que no es un espacio compacto. Son trabéculas óseas, una malla en 3 dimensiones que ayudan a que el hueso soporte cargas en varias direcciones. Y entre y entre estos huequitos, ¿qué hay? Médula ósea. La médula ósea tiene elementos hematopoyéticos, que es la médula roja, y también, y eso aumenta con el tiempo, tiene también grasa, lípidos, médula amarilla. Cuando un hueso se rompe, libera los componentes de la médula, de la médula ósea, la médula interna, con tan mala fortuna de algunos pacientes que si cogen el sitio de fractura, coge un vaso y lo rompe, esto se va por acá. Y termina, como suelen ser venas, generalmente donde termina, en el pulmón. Entonces usted ve elementos de médula ósea en los capilares del pulmón, usted dice, es un fenómeno embólico porque esto no se produce acá. ¿Se entiende, Mino? Politraumatismo y fracturas. O la grasa puede venir del daño de tejidos blandos, como pasan procedimientos estéticos, traumas por aplastamiento, politraumatismo. Sí, gracias. Y creo que había una pregunta en el chat sobre cuál era la diferencia entre partos blancos y rojos. Vale. Recuerden la definición de infarto, zona de necrosis coagulativa generalmente de origen isquémico. Generalmente, no únicamente. Rojo y blanco son términos netamente morfológicos, blancos. Un infarto rojo es una zona de necrosis que se ve roja porque está llena de sangre. Y se ve mucho más rojo que lo normal. Un infarto blanco, obviamente, es una zona de necrosis que está desprovista de sangre, así que se ve obviamente más, no voy a decir blanca exactamente, pero sí se ve como amarillento, como amarillo y todo prondio. Y el tejido se ve literalmente pálido, ¿sí? Entonces aquí falta sangre. Por eso a los infartos blancos se les llama anémicos, tienen poca sangre, ¿sí? O pálidos, por la forma como se ven. En cambio, los rojos son infartos, este término no se usa con frecuencia, pletóricos, que es lo contrario de anémico, o sea que el órgano está lleno de sangre y pues obviamente se ven hemorrágicos. ¿Listo? Esto sigue siendo una descripción pura y dura. Ahora, las causas.
En un infarto blanco se da un órgano en el cual el vaso que le da de comer, la arteria que le da de comer a ese órgano, se tapa completamente. El órgano no tiene colaterales, nada de esto. Entonces todo el órgano deja de recibir sangre y se muere, de hecho, muy, muy rápido. ¿Sí? Entonces, son los infartos de predominio isquémico. Suelen ser infartos pálidos, infartos blancos. Los infartos rojos se dan en varios escenarios. El primero, un infarto isquémico, pero que posteriormente, por fibrinolisis o por la razón que sea, al tejido ya muerto le vuelve a entrar sangre, en cuyo caso es un infarto isquémico que se convierte en un infarto hemorrágico, porque igual la consecuencia del infarto, que es la muerte, o la causa del infarto, que es la muerte de tejido, pues sigue estando ahí. Un tejido muerto, pero lleno de sangre. O se puede dar cuando no como un fenómeno isquémico, sino porque se tape no el vaso de aporte arterial, sino el vaso de drenaje venoso. Por eso el infarto rojo, el hemorrágico, se relaciona mucho con el fenómeno de congestión vascular. ¿Se acuerdan de hiperemia y congestión? Se relaciona con la congestión. Que se tape el vaso y el vaso venoso de drenaje, y el órgano comienza a llenarse de sangre, a llenarse de sangre, a llenarse de sangre, hasta que llega un punto que tiene tanta sangre que la sangre no circula e igual no hay intercambio de oxígeno y nutrientes y el tejido se necrosa. Los infartos rojos, en ese escenario, estos infartos de tipo ectásico, demoran un poquitico más en aparecer que los infartos isquémicos. Los isquémicos, por el contrario, desaparecen mucho más rápido. ¿Esa es la duda que tienen? Doc, ¿y a qué se refería entonces con el infarto séptico? El infarto séptico es generalmente una variante de los infartos isquémicos. ¿Sí? Un infarto isquémico se produce, por ejemplo, ¿por qué? Porque se forma un trombo, ¿cierto? Que tapa el vaso desde adentro. O en una embolia, donde un trombo, que generalmente suele ser un trombo, viaja por la sangre hasta que encuentra un vaso más pequeño que el trombo mismo y ahí se tapa. ¿Listo? Eso le produciría un infarto normal. Pero, y en el hipotético caso donde ese trombo que tapa, porque se produce o porque migra, que tapa el vaso, tuviera bacterias, que venga de un foco contaminado donde ese trombo, ese émbolo, forme bacterias o ya tenga bacterias, pues las bacterias, ¿qué van a hacer? Se tapa el vaso, todo este tejido entra en sufrimiento, en necrosis, y pues las bacterias que están aquí lo que hacen es trasladarse acá. Y un tejido necrótico es un caldo de cultivo para bacterias. Ahí es cuando uno habla de un infarto séptico, que primero comienza con un infarto isquémico normal, con la necrosis, pero después esta se sobreinfecta. Y esos escenarios son muy puntuales, que serían endocarditis bacteriana, porque las vegetaciones son sépticas, o eventualmente focos infecciosos, supurativos a distancia, como por ejemplo los pies diabéticos, donde pueden formarse pequeños trombos que embolicen, pero tengan bacterias por dentro. En un paciente diabético, con un pie diabético, ellos pueden hacer neumonías, así el paciente no esté expuesto a microorganismos de neumonía aéreos, porque la neumonía puede venir precisamente de los bichos que tienen la piel, que tienen el pie, propiamente dicho. Neumonías muy fregadas, sepsis con mucha facilidad. ¿Sí entiende la diferencia? Lo que tú decías de, bueno, de embolias, bueno, de lo de vegetativos, eso es es similar al mural, ¿verdad? El, el trombo mural, doc, es un trombo que compromete una cavidad grande. ¿Qué es una cavidad grande? Aorta, que es tubular, pero es grande, o una cavidad cardíaca como un ventrículo o un aurículo, donde se forma un trombo de gran tamaño, bien extenso, no suele ser oclusivo, o sea, no tapa la totalidad del vaso, sino parte del vaso, pero es muy grande, o sea, puede coger perfectamente un buen segmento de la aorta, un buen segmento del endocardio, formando como un muro, de ahí el término trombo mural. Y estos trombos pueden o no fragmentarse y embolizar. Generalmente son de tipo arterial. O sea, lo que son los, bueno, fuera de los arteriales, los murales y los vegetacionales, todos son, se consideran arteriales, ¿sí?
Los trombos murales son más comunes en circulación arterial que en circulación venosa. Aorta, cámaras cardíacas izquierdas, pueden aparecer en la derecha, ¿sí? Pero lo más frecuente es que sean de cavidades izquierdas, doc. Y pueden embolizar, puede que no embolicen. Es bastante caprichoso. Última pregunta. Disculpen, es que tengo que empezar a trabajar en otras cosas acá. Pero tenemos tiempo para una última pregunta. Doctor, en el chat también escribieron que si pueden explicar la necrosis tubular aguda. Ah, cierto, que los puse a leer de necrosis tubular aguda. Sí. Bueno, cierto no, yo de hecho sí lo había notado por ahí, que se los puse a leer. Claro. Les voy a explicar la secuencia de eventos para que más o menos la entiendan, pero no puedo enfatizar evento por el tiempo, ¿vale? Entonces, necrosis tubular aguda. ¿Se me acabaron las estas? Sí. ¿Un riñón qué es? Nefrones, ¿cierto? Las nefronas tienen un componente vascular de filtración, que es el famoso glomérulo, ¿sí? Y un componente de transporte, que es el que produce la orina, de donde sale, se filtra la orina, aquí, y un componente de drenaje y modificación de esa orina, que es el componente tubular. ¿Listo? O sea, la orina que sale al espacio de Baumann por el filtrado plasmático pasa por los distintos segmentos de ese sistema de túbulos hasta que terminan tubos más grandes que actúan como un drenaje. Pero no es simplemente un drenaje. A lo largo del segmento, cada uno de los segmentos está revestido por células epiteliales que cumplen una función. ¿Listo? Segmento 1, reabsorción. ¿Sí? Muchas sustancias que se cuelan del filtrado glomerular, incluso macromoléculas, no salen en la sangre porque este epitelio, el epitelio del túbulo contorneado proximal, es un epitelio que a expensas de una gran cantidad de consumo de energía es capaz de volver a meter cosas que se filtraron a las malas, tiene superficie de absorción, utilizando mucha energía, es capaz de reabsorber muchos de los elementos de la orina. O sea, aquí la orina se filtra como un 75% en este segmento. Para hacer esto, estas tienen una cantidad de mitocondrias muy grande, producen mucho ATP, pero asimismo, si producen mucho ATP, ¿qué necesitan para funcionar? Unas cantidades brutales de oxígeno. Es de hecho la parte de la nefrona que más oxígeno consume, porque es también la que más trabaja. Enlaza de Henle a intercambio de hidrogeniones, en el túbulo contorneado distal hay reabsorción de agua por aldosterona, en el túbulo colector agua y sodio. En el túbulo colector tendríamos agua por acción de la hormona antidiurética. Pero aquí los epitelios son menos especializados, consumen menos energía y por ende también soportan mejor el daño, ¿vale? Entonces, qué se sobreentiende de esto? El túbulo contorneado proximal es la estructura que más sufre cuando un riñón deja de perfundirse. ¿Listo? En una necrosis tubular aguda, ¿qué es lo que ocurre? Pues el término se los tiene que decir a ustedes muy bien. Se necrosa parte de los túbulos y lo hace muy rápidamente. Es una necrosis tubular aguda. ¿Qué es lo que se muere? Principalmente las células del túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué digo principalmente? Porque este fenómeno que condiciona una falla renal aguda, la necrosis tubular aguda produce falla renal aguda de causa intrarrenal, se puede dar en dos escenarios. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son esos dos escenarios? Sí, buenas. ¿Nefrótico? Síndrome nefrótico no tiene nada que ver con glomérulos. No. ¿A quién le da necrosis tubular aguda? A las personas que tienen isquemia renal. Como parte del shock, por ejemplo. Si el riñón deja de perfundir y obviamente no hay oxígeno, ¿cuáles son las células que se van a morir de primeras? Estas de acá. Túbulo contorneado proximal. La necrosis es principalmente de esas células. La isquemia renal, y de hecho las necrosis tubulares agudas de tipo isquémico, se dan por trombosis de la vena renal, de la arteria renal,
se dan por una anemia severa, se dan por una intoxicación, por ejemplo, por monóxido, se dan por hipovolemia, por hemorragia, lo que usted quiera. Se mueren estas, túbulo contorneado proximal, porque obviamente necesitan mucho oxígeno y si no se les da oxígeno, pues se mueren. Y se descaman, o sea, quedan acá suelticas dentro del túbulo. Es un gran problema. La otra causa por la cual se puede producir necrosis tubular aguda es la denominada causa tóxica, donde sustancias con capacidad de destruir el epitelio tubular, pues principalmente el proximal, pero ya prácticamente cualquier parte del túbulo, pues ingresan al cuerpo. Que tenemos, por ejemplo, los famosos aminoglucósidos. Producen daño renal o por nefritis o por mecanismos de necrosis tubular aguda. Medios de contraste. Siempre que usted le pide a un paciente un TAC o una resonancia con medio de contraste, lo primero que le van a preguntar a usted es cómo está la función renal del paciente. Si la función renal del paciente no es buena, ahí entra en juego un riesgo-beneficio o está simplemente contraindicado el procedimiento. Tercera cosa que puede producir una necrosis tubular aguda de tipo nefrotóxico. Sustancias tóxicas, como el mercurio. El mercurio produce necrosis tubular aguda también. Hay otras cosas, pero el mercurio es una principal aquí. Y en esta de tipo tóxico, vuelvo y les digo, ya no es solamente el contorneado proximal, sino literalmente puede ser cualquier parte del túbulo. ¿Esa parte la entienden? O sea, esas son las causas. ¿Las entendieron? Sí, doctor. Listo. Ahora las consecuencias. Si ese epitelio que está en el túbulo contorneado proximal se necrosa, van a pasar dos cosas. Primero, que sus células necróticas se van a meter aquí dentro del túbulo, porque se descaman, o sea, se convierten en esto. El filtrado glomerular que viene aquí arriba no se va a depurar, no se va a reabsorber, porque el epitelio está necrótico. Entonces, va a salir este filtrado glomerular cargado de sustancias, de moléculas pesadas como proteínas, otros compuestos, y todo esto se va a mezclar. Detritus celulares y productos de esa filtración anómala. Y esto va a producir una obstrucción mecánica. A esta estructura se le llama cilindro. Se ven en los cuadros en los parciales de orina. Eso en medicina interna los vamos a ver muy bien. ¿Listo? Entonces, esto tapa el túbulo. ¿Por aquí pasa orina? ¿Está tapado? Pues la respuesta es que obviamente no pasa orina. Pero igual se sigue produciendo. Entonces, llega un punto en el que la orina que se produce aquí y que sigue intentando salir, pero no puede salir al sistema ya colector porque está tapado, la presión dentro del túbulo es tal que rompe la membrana basal. La rompe. Y por aquí comienza a colarse el filtrado, produciendo primero una lesión y segundo, produciendo edema del tejido conectivo, lo que podemos llamar edema intersticial. Y aquí también están los vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace ese edema intersticial? Coge el vaso sanguíneo que le da de comer al riñón y que ayuda a formar los glomérulos y lo tapa desde afuera, o sea, lo comprime. ¿Por qué? Pues porque este edema lo está obstruyendo hasta que el lumen del vaso queda extremadamente reducido y el órgano entra en hipoxia, es como una suerte de círculo vicioso, ¿sí me hago entender? Si el vaso está parcialmente tapado, pues el glomérulo, las arteriolas aferentes se forman de estos vasos, las arteriolas aferentes del glomérulo, pues el glomérulo va a filtrar cada vez menos porque le está llegando menos sangre. ¿Eso en qué se traduce? Oliguria. O a veces la francanuria, que es el principal signo clínico de una falla renal aguda, un paciente que de un momento a otro le deja orinar y que obviamente se comienza a hinchar y comienza a hacer defectos en la función renal. ¿Cuál es el otro problema de una necrosis tubular aguda? Puede aparecer azoemia, sí, retención de nitrogenados. Boom, la creatinina comienza a elevarse y estos pueden producir alteraciones metabólicas, una enfermedad que se llama la uremia. Pero, tercero, y mucho más importante que el segundo, trastornos
electrolíticos, donde, por ejemplo, se pierde mucho sodio, se concentra potasio en la sangre, el paciente puede hacer, aparte de que se está encharcando, puede hacer hiperpotasemia, y la hiperpotasemia puede derivar en alteraciones cardíacas. ¿Sí me entiendes? Como una secuencia de eventos, un fenómeno fisiopatológico. Clínicamente el paciente tiene la fase de daño, donde está clínicamente bien, la fase de injuria, ¿sí? Tiene la fase inicial, donde el paciente comienza a hacer la oliguria. La oliguria no es marcada, pero comienza a hacerla. Ya comienza el deterioro clínico. Está una fase intermedia, no me acuerdo el nombre, creo que es fase oligúrica, donde obviamente el paciente está con oliguria severa. O sea, está orinando menos de 400 centímetros cúbicos al día. Eso hay que monitorizarlo, ¿sí? Está reteniendo asobados, el paciente requiere soporte renal, diálisis, de todo. Ahí está en la inmunda en esta etapa. Y después vendría, esta es la fase de mantenimiento. Pues sí decía que no era oligúrico, mantenimiento. Y después viene la fase de recuperación. ¿Por qué se da fase de recuperación? Porque este epitelio tubular renal, en cualquier parte del riñón, se regenera a partir de precursores. Y los precursores sí aguantan muy bien el daño. Entonces, conforme esto epiteliza, pues, y el cilindro termina por degradarse y por salir en orina, el túbulo vuelve y se permea. Y la orina vuelve obviamente a depurarse, el paciente comienza a mejorar su condición. Eso no es de un día para otro, pero la recuperación sí es relativamente rápida. Desaparecen los cilindros, se recupera la filtración. Sin embargo, todavía puede quedar un trastorno hidroelectrólico importante, generalmente hacen hiperpotasemia, y la hiperpotasemia sí los puede llegar incluso a matar. ¿Y el paciente qué va a hacer? Va a orinar, y ahí viene el porqué el trastorno electrolítico, porque ese paciente va a orinar en esa etapa de recuperación todo lo que no orinó en las etapas anteriores. Y usted pasa de tener un paciente con oliguria a tener un paciente con hiperdiuresis, que orina 3, 4 litros al día. Y eso obviamente lo puedes compensar desde un punto de vista electrolítico. Esas son las etapas. No sé si de pronto tengan dudas ahí. ¿Las podría repetir, Doc? ¿Cómo así? ¿De repetir qué? Las quiero matar. Tiene casi la letra. Sí, tranquila, entonces. La fase de injuria, que es la fase del daño inicial, el paciente está bien, de que comienzan los problemas. Esa fase es su clínica. La fase inicial, donde se está presentando todo esto, que se forma el cilindro, que comienza a presentarse el edema. Después la fase de mantenimiento, donde el paciente está oligúrico, oligúrico. Y ahí como que intenta compensar su función renal, pero está francamente mal. Suele estar en unidad de diálisis. Y después la fase de recuperación, cuando todas esas células necróticas que se murieron se regeneran a partir del precursor, se recupera la función de filtración, pero el glomérulo elimina todo el líquido que no pudo eliminar previamente, todo de golpe. Y el paciente aún así se le puede descompensar hemodinámicamente por la pérdida de líquido o por el acúmulo de algún ion, como el potasio. Esa era su pregunta, Doc. Sí, Dios, gracias. Bueno, 10:30, perdón las interrupciones, se pasó el tiempo rápido, pero ya me toca parar, seguir trabajando aquí. Entonces, el día sábado, yo creo que en horas de la mañana, podríamos reunirnos por tercera vez. ¿Estás de acuerdo? Perdón, es que tengo sueño. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, señor. doc. Aunque igual no importa, yo hago tutoría si sea con una sola persona. Así que Doc, de 8 a 9 o de 9 a 10, dependiendo de la disponibilidad que tenga yo de tiempo, pero sí por lo menos una hora el sábado. Y lo mismo, traigan preguntas. Fíjense que trabajamos como no lo haríamos en una clase, porque me puedo ir a la minucia a explicar las cosas desmenuzaditas. En clase no puedo hacer esto. ¿Algún comentario antes de finalizar? Doctor, una pregunta es muy puntual antes de terminar. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre reparación y cicatrización? Se lo pregunto porque el No. libro dice Ajá. puntualmente que la reparación es el reemplazo de tejido dañado por tejido fibroso. Sí, claro. En la reparación, la reparación implica reemplazar lo perdido con algo nuevo.
ese nuevo es el tejido, es tejido fibroso, es colágeno, con algunos fibroblastos. Eso es reparación. Regeneración es reemplazar lo perdido con lo que había antes. Así de simple. Doc, yo le quería comentar era si era posible las diapositivas que faltaban. Ay, sí. Perdón si no le estuve metiendo mano a la plataforma estos días, pero ya miro qué es lo que no haya subido y lo subo. Y creo que lo que está pendiente son enfermedades ambientales. Sí, ambientales y lo de tisular me parece. ¿Y lo de qué, perdón? Lo de regeneración y reparación tisular. Eso está en una pestaña aparte. Creo que está habilitado, pero si no, igual se lo reviso, no se preocupe. Gracias, Doc. Bueno, un inmenso placer. Entonces, a todos ustedes, espero que nos podamos reunir de nuevo el día sábado, 8 a 9, 9 a 10, pero solo una hora. Entonces, no son 2 horas. Pero igual reunirnos. Y con los repitentes, con ustedes tengo también otra reunión. Yo les enviaré también su respectivo vínculo aparte. Bueno, que tengan un feliz resto de semana y si todo sale bien, nos vemos el sábado. Gracias. Doctor. Bueno, Gracias. gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Les va muy bien, espero no haberlo